Mi gemela me usó para organizar su boda, y cuando decidí no ir me culpó del desastre, pero la confronté con pruebas de que ella buscaba a su ex, y su matrimonio empezó a derrumbarse. Soy gemela idéntica. Desde siempre, mi hermana y yo fuimos inseparables, pero también rivales en casi todo. Ella decidió casarse antes que yo, y desde el momento en que anunció la boda, parecía que todo giraba en torno a ella. Yo traté de apoyarla, pero poco a poco me fui sintiendo relegada, incluso utilizada. El problema empezó cuando me pidió ser su dama de honor. Yo acepté, pero pronto descubrí que lo que quería en realidad era que me encargara de todo: organizar la decoración, coordinar al fotógrafo, lidiar con la suegra metiche y hasta pagar algunos detalles que ella no quiso cubrir. Cuando le pedí que al menos me reconociera el esfuerzo, me respondió: «Eres mi gemela, es tu deber». Eso fue la gota que colmó el vaso. Discutimos fuerte y en un arranque de rabia le dije que no pensaba ir a su boda. Ella se rió con desprecio y me dijo que sin mí igual iba a ser el día más feliz de su vida. El día de la boda llegó y yo me quedé en casa. Me sentía entre culpable y aliviada, hasta que mi teléfono explotó con mensajes de familiares. «¿Dónde estás? ¿Por qué no estás aquí? Tu hermana está furiosa. No te imaginas lo que acaba de pasar». Resulta que apenas empezó la ceremonia, una tía borracha me confundió con la novia y al ver que yo no estaba, se puso a gritar en plena iglesia que la gemela se arrepintió y se escapó. La cara de mi hermana, según los que me contaron, era un poema: maquillaje corrido, los invitados murmurando y la suegra chillando que era un presagio de mala suerte. Para rematar, alguien compartió un video en el grupo familiar de WhatsApp mostrando el momento exacto en que el pastel de 3 pisos, al ser colocado, se tambaleó y terminó cayendo directo sobre el vestido de mi hermana. Ahí fue cuando empecé a sentir una mezcla rara entre culpa y risa nerviosa. Los mensajes seguían llegando, unos defendiendo a mi hermana, otros acusándome de ser egoísta y otros diciendo que me salvé de la vergüenza pública del siglo. Yo, mientras tanto, solo podía pensar: ¿acabo de arruinarle el día más importante de su vida? ¿O me salvé de estar en medio de una catástrofe de proporciones bíblicas? Después del desastre en la boda no tuve paz. A la mañana siguiente desperté con el teléfono lleno de notificaciones, videos, capturas de pantalla y hasta memes hechos con la foto de mi hermana cubierta de pastel. En uno hasta le pusieron la leyenda: «Cuando tu gemela prefiere Netflix antes que tu boda». Yo no sabía si reírme o morirme de la vergüenza. Mi hermana, en cambio, estaba furiosa. Me llamó llorando y gritándome: «Esto es tu culpa. Si hubieras estado aquí, la gente no habría hecho chistes sobre que me abandonaron al altar. Todos creen que soy un chiste». Intenté explicarle que yo no tenía nada que ver con el pastel ni con la tía borracha, pero ella insistía en que mi ausencia había sido el detonante. Lo más fuerte fue cuando me dijo: «Eres mi gemela, deberías haberme protegido, pero en lugar de eso me humillaste delante de todos». La familia se dividió. Mis padres me llamaron diciendo que tenía que disculparme públicamente, mientras que algunos primos me escribieron en privado para decirme que, sinceramente, la boda había sido un circo y que yo había tenido suerte de no estar ahí. Incluso, alguien subió un clip a TikTok con el título «La peor boda del año». Yo traté de mantenerme al margen, pero la cosa escaló cuando el nuevo esposo de mi hermana me escribió directamente: «Mira, no sé qué problemas tengas con tu gemela, pero por tu culpa la gente cree que nuestra boda fue un fraude. Necesito que hagas algo». ¿Algo? ¿Qué podía hacer yo? ¿Subir un video diciendo que no había huido del altar porque ni siquiera era la novia? El colmo fue cuando una invitada que apenas conocía me mandó un mensaje privado preguntando si de verdad había escapado con el ex de mi hermana. Ni siquiera sabía que mi hermana tenía un ex al que invitaron. Lo que empezó como una decisión personal de no asistir a una boda terminó convirtiéndose en un escándalo público donde aparentemente yo era la villana principal. Y lo peor de todo es que, aunque intentaba mantenerme firme, no podía dejar de sentir que, en el fondo, mi ausencia sí había sido la chispa que incendió todo. Creí que el escándalo iba a calmarse, pero no. La cosa apenas empezaba. Unos días después, mi hermana organizó una comida familiar de reconciliación. Según ella, era para aclarar los malentendidos.
Yo, inocente, fui pensando que podríamos arreglarlo, pero resultó ser una emboscada. Apenas llegué, todos estaban sentados mirándome como si fuera una delincuente. Mi hermana empezó a hablar con voz quebrada, diciendo: «Yo siempre soñé con que mi gemela estuviera conmigo en el día más importante de mi vida, pero ella decidió humillarme enfrente a todos». Mientras lloraba dramáticamente, su nuevo esposo me miraba con odio y la suegra asentía como si yo hubiera cometido un crimen de guerra. Yo traté de responder con calma, pero en cuanto abrí la boca, mi hermana me lanzó la bomba. Y encima, todos creen que fuiste tú la que besó a mi ex en el estacionamiento esa noche. Quedé gelada. ¿Perdón? Yo ni siquiera estuve en la boda. Resulta que después del desastre del pastel, alguien zurró haber visto a una de las gemelas besándose con un hombre en el estacionamiento. Y como yo no estaba presente, todos asumieron que había sido yo, y por eso no había querido aparecer en la fiesta. La humillación fue tan absurda que lo único que me salió fue reírme, pero eso solo empeoró todo. La suegra gritó: «Se burla de ti en tu cara». Y entonces, como escena de telenovela, mi hermana agarró una copa de vino y me la vació encima. Quedé empapada de pies a cabeza mientras los demás me miraban horrorizados. Y claro, alguien grabó el momento. Horas después, ya estaba circulando en redes con la frase: «La gemela que arruinó la boda recibe su merecido». Esa noche me fui hecha un desastre, pero con una idea clara. Si ya todos me pintaban como la villana, iba a destapar la verdad, porque yo tenía un secreto guardado desde hacía tiempo, uno que podía cambiar la forma en que todos veían a mi perfecta gemela. Después de la humillación del vino, decidí que ya no iba a quedarme callada. La gente me señalaba como la villana, pero yo sabía algo que nadie más quería decir en voz alta. Unos días después, convoqué a la familia a mi casa. Llegaron con cara de pocos amigos, listos para sermonearme otra vez. Yo no dije nada al inicio, solo proyecté en la pantalla de mi sala una serie de capturas de pantalla de mi celular. Eran conversaciones entre mi hermana y, a su ex, el mismo del rumor del estacionamiento. En los chats se veía claro. Ella lo había buscado semanas antes de la boda, dudando si realmente casarse. Incluso le decía que siempre sería su plan de escape. La bomba cayó en la sala. Todos se quedaron en silencio mientras mi hermana se ponía pálida. Yo hablé directo. No fui yo la que se besó con nadie en el estacionamiento. Yo ni siquiera fui a la boda. Y si quieren saber quién fue, pregúntenselo a la propia novia. Mi hermana explotó, empezó a gritarme que yo era una traidora y que quería arruinarle la vida. Pero ya no había marcha atrás. Varios familiares le dieron la espalda en ese momento, indignados por haber usado mi ausencia como chivo expiatorio para cubrir sus propios errores. El giro más fuerte vino después. Su nuevo esposo se enteró oficialmente de los mensajes. No anuló el matrimonio, aún, pero la relación quedó en terapia intensiva desde la primera semana. Yo, por mi parte, decidí alejarme de todo el drama. Sí, me dolió exponer a mi gemela, pero era eso, o dejar que siguieran destruyendo mi reputación con mentiras. Ahora mismo no hablamos, y la familia sigue dividida, pero al menos la verdad salió a la luz. Lo irónico es que después de todo, la gente comenta que lo único que recuerdan de esa boda es el pastel cayendo y la copa de vino bañándome entera. Algunos dicen que podría ser la trama de una comedia romántica, y tal vez lo sea, pero para mí fue una lección brutal. A veces, hasta con tu gemela idéntica, tienes que poner límites. Y sí, todavía circula el meme del pastel en los grupos de WhatsApp familiares.